volvimos al último bloque de La Posta ANECA desde la 96.5. Nos pueden seguir en Instagram como La Posta ANECA22, en TikTok como laposta.aneca y en Facebook como La Posta. Le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo por TikTok, por YouTube y a todas las organizaciones que conforman el Ateneo Néstor Kirchner Varela. Muchísimas gracias a todos por hacernos el aguante. Bien, vamos a tener una entrevista telefónica con Claudia Rodríguez, ex directora de Deportes y Cultura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí cuando nos diga el operador que entre la llamada, ya la tenemos a la compañera ahí, Claudia. Así que bueno, más que contento porque bueno, vamos a tener muchísimas entrevistas hoy. Sí, hoy un día de entrevistas, pero bueno, entrevistas de inclusión, que es lo bueno, que es lo que queríamos plantear hoy en el programa de hoy, ¿no? Tener entrevistas inclusivas. Y la verdad que sí, las que venimos teniendo son bárbaras. Y ahora la compañera nos va a dar un contexto de lo que vino haciendo cuando ocupaba parte de la gestión, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con la compañera ahora cuando nos diga el director. Bueno, están en pleno llamado. Cuando nos digan, queremos aprovechar y mandar un saludo aquí en Carlita a todas las organizaciones que componen el Ateneo. El Ateneo Néstor Kirchner Varela. Que nos hacen el aguante todos los días. A todos los compañeros, las compañeras. También queríamos informarles, ya que tenemos un huequito, que vamos a estar los miércoles y viernes de 8 a 9:30. Sumamos un día más en la semana, el día viernes, así que todos los miércoles y viernes nos van a tener acá, desde las 8 hasta las 9:30 de la noche. Así es. Acuérdense, miércoles y viernes a partir de las 20, La Posta al aire, ¿sí? La Posta de acá de Varela, por la 96.5. Florencio Varela, como siempre acá, tratando de llevar buena información, de que lo que vos escuchás no sea solamente humo, sino que hay una realidad, y la tratamos de hacer de la mejor manera posible. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia, bienvenida. Gracias, Jorge, gracias, Carla. Bueno, un placer poder contar con tu presencia a través de la línea telefónica. Y que nos cuentes un poco, ¿no? El trabajo, si bien nosotros nos informamos, el trabajo que venía desarrollando cuando te tocó ser directora de Deportes y Cultura de la provincia de Buenos Aires, algo que tiene que ver mucho con la inclusión. Reciente tuvimos a compañero también con nosotros que te dejó un saludo, compañero Marco. Sí, lo escuché a Marquito Sanciani. Sí. La verdad que es un placer. Bueno, y un poco, Claudia, como para ir entrando en el tema, ¿no? Hay algo que viene preocupando en estos tiempos a nuestro país, a nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que muchos debates se vienen haciendo en distintos gobiernos, pero hoy más fuertemente a través del gobierno de Patricia Bullrich, sobre la ley de imputabilidad de menores de edad, ¿no? Que ellos creen que la solución para la inseguridad es bajando la cantidad de años, o sea, que sea de 15 a 14 años, que es lo que proponen ellos. Pero viendo el trabajo que venía desarrollando, nosotros creemos que hay otra posibilidad, ¿no?, de inclusión. Sí, no es una cuestión de creencia, Jorge. Ajá. Hay estadísticas nacionales e internacionales que demuestran cómo es la manera de bajar la reincidencia en el delito en la sociedad, porque ya se ha logrado en otros países. Sí. Y yo lo atribuyo a eslogan demagógicos para convencer a la gente con datos erróneos, o ni siquiera con datos, con creencias. Cuando desde el dolor se la convence a la gente de que el enfoque es el punitivista, el que hay que castigar, y solo eso es erróneo, pero no porque yo sea buena y no quiera castigar, sino porque las estadísticas nos dicen que de esa manera la persona que sale de la cárcel sale peor. Claro. De esa manera la persona que sale reincide en el delito, y cuando una persona reincide tenemos más víctimas en la sociedad, no menos. Claro. Entonces, el enfoque garantista, el de garantizando los derechos humanos, es el que ha logrado bajar en 4 décadas del 75% de reincidencia en el delito, que es lo que manejamos en este país, al 20% de reincidencia en el delito. En esa garantía de derechos se encuentra que los detenidos y las detenidas estudien, que puedan trabajar, que puedan formarse con distintos cursos. Por eso, no sé si ustedes se enteraron un poco de la gestión que yo hice desde mi área de cultura y deporte a las 60 cárceles de la provincia, que era enseñarles desde hablar hasta ser árbitro de fútbol. ¿Por qué digo desde hablar? Porque estamos hablando de una población carcelaria que careció de enseñanzas básicas que tenemos todos,
desde que nacemos, la población que nosotros encontramos en las cárceles es ese estrato social que careció de derechos humanos desde que nació. Creció en un contexto vulnerado en un montón de aspectos, pasó hambre, frío. Estoy hablando de niños que crecieron hasta que se hicieron adultos, ¿no es cierto? Que vivieron en una pieza 6 personas, que tenían sexo los padres con los hijos en la misma cama, que, repito, pasaban hambre, porque uno, viste, lo dice y no toma dimensión. Si alguna vez tuvimos hambre, te duele primero la panza, después te duele la nuca, después te desmayás. Pasaron hambre y frío desde chiquitos. Entonces, ni hablar de la alfabetización. Por eso digo, los cursos que yo daba en las cárceles son desde saber hablar. ¿Por qué hay tanta violencia en el estrato social vulnerable? Porque no pueden, cuando una persona no sabe expresarse, utiliza el físico. Y de ahí surge la violencia, cuando no sabes expresarte. Entonces, entre los talleres que teníamos un conversatorio que por Zoom todos tenían que aprender a hablar, a respetar la idea del otro, a opinar distinto si querían, pero no levantar la voz. Por eso digo, desde hablar, teníamos en las cárceles, hablo de que teníamos porque no es que esto haya mejorado, sino porque yo no estoy más en gestión, ¿no es Claro, cierto? sí. Pero cuando yo estaba en gestión había un 35-40% de analfabetismo en las personas detenidas. Analfabetismo es una persona excluida de saber qué dice un cartel, de no saber leer, escribir. Nos ha pasado mucho cuando vamos a otro país que está en otro idioma y no entendemos nada. Mucho menos saber su derecho, imagínense ¿verdad? una persona que nació en su país y no sabe lo que dice un cartel. Había de los 50.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, había 8.000 que no tenían DNI, pero no que lo habían perdido, que nunca le habían hecho DNI. ¿Qué persona más excluida que para el Estado no existís? Claro. Pero, ¿y vos lo podés atribuir a los padres que son descuidados? Que es un estrato social que careció de educación básica y de necesidades cubiertas básicas. Entonces, cuando nosotros decimos los mejores resultados que se obtienen en esas personas son cuando le garantizás los derechos humanos que no tuvieron desde que nacieron, ¿no es cierto? Es porque no solo que se los debemos como Estado, el Estado se los debe garantizar y no se los dio por distintas cuestiones, sino porque sabemos que estadísticamente garantizándoselos en contexto de encierro salen mejores, porque las estadísticas dicen que cuando un detenido o una detenida estudia, reincide en el 15% de las veces. Entonces bajamos del 75-80 al 15% solo porque estudie en contexto de encierro. ¿Me explico? Sí, totalmente. Ahora no. Perdón, no te dejé hablar, Jorge. No, es que acá es la que tiene que hablar justamente eso, porque lo que queremos entender y comprender y que la gente escuche también, y la que trabajó en esa área fuiste vos. Una de las cosas que me llamaba la atención que ponías vos era que no solamente ustedes iban a ser parte de un baile o de que la gente la pasara bien dentro de las cárceles, sino que iban justamente a comprometerlas y a comprometerse para que comiencen, lo que recién decía, a estudiar, a integrarse. Y algo que es una realidad, una persona detenida en un lugar genera un gasto, y si ese gasto lo volcamos a distintos tipos de programas, me parece que puede empezar a cambiar la cosa que hoy los demás gobiernos o la gente misma no comprende y creen que la solución es meterlos presos y castigarlos. Pero la gente no comprende porque la desinforman. Totalmente. Si a la gente se la informaría de manera adecuada, con estadísticas y números concretos, reales, que se pueden googlear y corroborar si uno está mintiendo o no, si la gente se la informaría, la gente querría que esa persona salga de la cárcel mejor y no peor. Claro. Porque si la persona que sale de la cárcel sale mejor, es que ese gasto no fue gasto, fue una inversión en esa persona que estuvo detenida. Esa es. Exactamente. Y cuando vos decís, los hacíamos bailar y qué sé yo, cuando vos vas a un pabellón, te encontrás con mucha desesperanza. Perdón. Hola. Ahora sí. Ahí está. Sí. Perdón. Había un delay y yo apagué el YouTube, si no me confundía. Cuando vos decís, los hacemos bailar, qué sé yo, cuando vos entras a un pabellón de 100 personas, 120, lo que sea, lo que más ves es desesperanza. Cuando una persona no tiene esperanza de nada, no tiene por qué luchar, no tiene sueños, no tiene sentido nada. Entonces a esa persona les tenés que cambiar el chip
Y vos decís bailar o pasarla bien o jugar deportes, esa es la metodología para sacarlo al tipo del pozo, porque anímicamente está en un pozo, psicológicamente está en un pozo, y como la vida que tuvo hasta ahí fue una mierda, Claro. lo puedo decir perdón, pero es así, como fue una mierda, le tenés que mostrar que puede ser distinto su futuro, que el pasado puede no predeterminar el futuro. ¿Me explico? Sí, sí. Pero ¿cómo se lo mostrás? Mostrándole una realidad distinta. Bueno, mirá, si vos te pones las pilas y haces el curso de arbitraje, vos, por Zoom aparte, desde adentro del pabellón, vos podés salir de acá con una profesión. Si haces el curso de técnico de fútbol, vas a ser el técnico de tu hijo de fútbol o del barrio. Vos le estás cambiando también el posicionamiento social, porque de ser el chorro o el expreso cuando salga, vas a ser el técnico del hijo que se recuperó estando detenido. Totalmente. Entonces, el reposicionamiento también es necesario. Y cuando yo explico las vulnerabilidades por las que vivió esa persona desde que nació, no estoy justificando nada. Estoy describiendo una es realidad. una realidad. Es una realidad. Porque yo no digo que lo saquen en libertad al que delinquió, ¿eh? No, Yo no es que no lloro a Kim. No son Porque ellos cosas con distintas, una claro. víctima le sacan jugo como para que se odie a la persona que delinquió, que en este caso era un pibe de 18 años, 19, le saquen jugo como para exprimirlo bien y que el pibe es el culpable de todo. El pibe tiene una historia, el pibe no nació chorro. El pibe tiene una historia muy necesitada y el Estado le debe inclusión desde que nació y no lo recibió. Y muchos me dicen, ¿pero por qué algunos sí y algunos no? La droga llega a los barrios más vulnerables de la peor manera. La droga, la delincuencia, las armas. Ahora, cuanto más Estado presente en esos barrios, le gana de mano a todo lo que es nocivo y maligno para el pibe o la chica. Entonces, por eso el Estado tiene que le tiene que ganar de mano y tiene que seducirlo de mejor manera. Cuando Marquito Ciani hoy decía los clubes de barrio, la contención, para un pibe, muchas veces en la adolescencia necesita ser líder, necesita llamar la atención, es propio de la adolescencia. Claro. Si nosotros le damos una camiseta y una pelota, el pibe va a querer ser líder y el mejor de su equipo, no el mejor delincuente. Totalmente, totalmente. Entonces todo es en base a los estímulos que le damos desde afuera cuando son menores de edad. Y también cuando son mayores. Un pibe una vez en una cárcel, tendría 23 años, me dice, señora, yo hice todo bien, ¿eh? De chiquito hice todo bien. Pero para cortarme el pelo, para que una chica me guste, una chica que me gustaba, yo me quería cortar el pelo, tuve que salir a robar, porque no tenía plata para cortarme el pelo. Mirá el ejemplo que te pongo. Otro que salía en libertad, yo le dije, cuando sale en libertad, la gente también no les da una mano. La gente, viste, con el cartel de ex detenido, claro. Es como que te va a robar de vuelta porque estuvo preso. Ya los excluye de por sí, claro, totalmente, sí. Claro, pero repito, no culpo a la gente, ¿eh? A la gente se la desinforma, no se la informa con el enfoque punitivista. Yo quiero decir que desde los 90 hasta la actualidad, la población aumentó el 30% y la cantidad de detenidos se quintuplicó en nuestro país. No el doble ni el triple, ¿eh? Se quintuplicó y tenemos un 30% más en estas 4 décadas de población. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. si con esas estadísticas y esos números seguimos repitiendo el mismo error y no vemos que otros países, que son 4 países nórdicos, en 4 décadas bajaron del 75% al 20% de la reincidencia con el enfoque garantista de derechos humanos como el que te estoy marcando, si a la gente se la informaría sobre esto, la gente no juzgaría que se los haga estudiar. Ahora Bullrich hace poco los privó de tener centros de estudiantes. ¿Sabés qué significa eso en las cárceles federales? Una locura. Pero quiero decirle a la gente que no sabe, no es que no estudien, pueden estudiar, pero sin centro de estudiantes no tienen material de estudio para leer, para estudiar la materia que tienen que rendir. Entonces es lo mismo. ¿En qué estadísticas se basan como para privarles el derecho a estudiar? Aparte, la gente que está privada de libertad, está privada de la libertad. No debería estar privada del resto de los derechos. Pero esto no lo digo yo porque soy buena, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la ONU,
lo dicen las estadísticas mundiales, y se le privan de todos los derechos. La delincuencia, el acto delictivo lo está pagando estando encerrado, privado de su libertad. Ahora, si sale y sale peor, esa plata fue tirada. La plata que invertimos en esa persona fue malgastada, no fue invertida, fue tirada. Claro. Más allá de que tenemos a un delincuente peor que el que pusimos. Porque quiero recordarle también a la gente que todos los delincuentes salen. Todos. Hasta Barrera salió que mató a 4. Sí, Todos salen. Entonces, ¿nos conviene que salgan mejores o nos conviene que salgan peores? ¿Y a usted qué la motivó a involucrarse en el deporte dentro del sistema de justicia? Yo era directora de deporte y cultura. En cultura entraba todo lo que era educación informal, que no es de escuela, Sí. Claro. sino, por ejemplo, alfabetización, curso de adicciones, de prevención de adicciones, de historia. También la historia, mirá vos, como con Felipe Piña, todo eso sin recursos económicos, porque yo le llamaba a las personas famosas porque también tiene un significado importante que un famoso les dé un curso por Zoom, porque es como que importan, porque están tratados como la mierda de la sociedad. Entonces hay que dar desde distintos enfoques, hay que apuntar a que la persona levante el ánimo, sepa que vale, que cometió un error o varios, pero que puede ser mejor en el futuro, y es nuestra tarea que sea mejor en el futuro. Entonces, todo que sea famoso, que les hable Felipe Piña, el historiador más importante que tenemos en Argentina, que Gastón Pols le dé el curso de adicciones. Qué bárbaro, Y qué repito, bueno. todo esto llamando y pidiéndoles si podían dar un Zoom tal y tal día, con el enfoque garantista que estas personas accedían de manera gratuita, hasta el curso de arbitraje oficial nos dieron gratuito en mi gestión. Entonces, todo eso también es porque hay personas como Felipe Piña, como Gastón Pols, como los que accedieron a estos cursos gratuitos, que piensan igual, que hay que rescatarlos. Una persona que no tiene nada que perder es la persona más peligrosa que podemos tener en la sociedad. Y esa gente que está dentro desesperanzada no tiene nada que perder, porque peor la vida no la pudo tener hasta ahora. Claro. Y también, Están jugadísimos. sí, no, seguro. También vemos, ¿no? Porque... Es peor. Perdón que no le contesté a Carla, Jorge. No. Carla, yo estuve 14 años en horario extralaboral. Yo daba clases en la periferia de la ciudad de La Plata. Yo vivo en La Plata. Y vi las carencias de esos pibes, de esos chiquitos. 14 años fui a las villas. Entonces vi cómo crecían. Y después, Claro. cuando iba a las cárceles, veía a los mismos pibes que había crecido. Y hay chicos decentes de las villas, no quiero generalizar. Pero es como yo te decía hoy, ¿quién llega primero? ¿Llega el club o llega el delincuente que le ofrece un arma o la droga para que revenda? Claro. Sí, Ahí se tiene que entiende. estar el Estado para llegar antes, para llegar con más tentación, con mejores influencias. Es un laburo cotidiano, en realidad, ¿no? De todo lo que implica salud, educación, formación laboral también, ¿verdad? Claro, Que para tal poder cual, generar todas estas oficio. cuestiones, para lo que vos decías, ¿no? Que tengan otra alternativa, darles otra alternativa, otra mirada. También te Y queremos también con Sí. Jorge, con esta vida que traen, pierden la dignidad. Sí. Según el Papa, son verdugos de la sociedad. Cuando vos mendigás, cuando te saludan con asco una maestra porque tenés olor a sucio, porque no te bañan en tu casa en 7 días porque no tienen agua, o porque tienen que buscar a 200 metros el agua que toman. Imagínate, en invierno con agua fría se bañan cada 10 días. Eso es indigno crecer para un pibe en esas condiciones. Yo quiero recordar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero que el Papa iba a las cárceles, cuando era Bergoglio, Sí, iba sí. a las cárceles de Buenos Aires y iba a institutos penales juveniles. Y lo siguió haciendo todos los domingos de Ramos, en las cárceles le besaba los pies. Eso se acuerdan, Sí, ustedes sí, sí, lo sí. habrán escuchado. Sí, sí, sí. Y el Papa dijo 2 explicaciones a eso. ¿Para qué y por qué? Él dijo, para darles dignidad, es un poco lo que yo te decía a los famosos, que si un famoso a mí me explica algo, es porque yo valgo algo. ¿Me Totalmente. explico? Sí, sí, sí. Si el chino Maidana me cuenta, me da un curso de algo, es porque le interesa que yo aprenda. No es que soy una basura. Un delincuente es una persona que delinquió. No es un delincuente, es una persona.
con una historia detrás y por delante. Volviendo al Papa, el Papa dijo, para darle dignidad, que le besaba los pies a los presos, y porque cualquiera de estas personas podría haber sido yo. Exactamente. Porque las condiciones por las cuales socioculturales nosotros nacemos y crecemos son lo que predeterminan en gran medida nuestro futuro. No es lo mismo nacer en clase media o por lo menos con el agua caliente de la ducha y la comida segura todos los días, que con todas las necesidades que yo te mencioné antes. Que no tener DNI, que el Estado aparezca para castigarme antes que para asegurarme la identidad. Qué bárbaro. Un poco volviendo, ¿no?, al Chino Maidana también, hoy buscaba información sobre el laburo que hoy estás haciendo, y no donde ahí en el programa de Knockout 9 el Chino te felicita por la labor que venía ejerciendo justamente en los penales, ¿no?, a través del deporte. La verdad que, como decimos siempre nosotros... Porque bajó los índices de violencia en las cárceles. Todo este tratamiento de tantos cursos los hacía estudiar, hacer deporte en los pabellones. Me decían, es la primera, dejamos de pastillar, no toman cosas para dormirse porque en la cárcel, sin hacer nada, ¿cómo haces? Entonces no sé de qué manera, qué tomaban, qué se preparaban, no sé si cosas que fermentan, no sé, pajarito le dicen. Bueno, cosas para dormir. Y con actividad física diaria, sistemática, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10. Yo les decía en el pabellón, ¿quién sabe hacer un deporte? No dar, hacer, no dictar. Claro. Yo hice boxeo, hay mucho, porque es mucho de estrato social bajo el boxeo. Y el boxeo canaliza las broncas. Claro. El Látigo Colle en un Zoom les dijo, yo la bronca porque vi a mi papá llorando porque no me podía dar para comer cuando yo tenía 8 años, esa bronca la transformé en golpes. El Látigo Colle se lo dijo por Zoom a los presos. Mirá vos. Por eso hay mucho boxeo, y también el boxeo tiene una metodología muy inclusiva de que el que no tiene guita no es necesario que pague en esos barrios. Claro. Entonces están incluidos sin guita. Y con respecto también a la dignidad, el Chino, bueno, sí, en Knockout 9, en el Canal 9, me felicitaron porque habían bajado mucho los índices de violencia con todo este tratamiento de que era estudiar y hacer deporte en los pabellones y dictados por ellos mismos. El que sabía escribir, leer y escribir, le tenía que enseñar al resto. Claro. El que sabía boxeo le tenía que enseñar clases periódicas de 8 a 10, ellos se ponían y tenían un cronograma semanal en donde siempre tenían actividades. El que quería las hacía, el que quería no. Pero sabían que haciéndolas la pasaban mejor, aprendían, dormían mejor. Totalmente. Claudia, la verdad que para nosotros tenemos que ir despidiendo porque se nos está yendo el tiempo, pero la verdad que escucharte con la pasión, bueno, no tenés idea la pasión que transmitís cuando estás hablando. Nos mirábamos con Carlita justamente porque veíamos una pasión que transmitía vos del trabajo que ejercías y que ejercés, y que a nosotros como militantes, y le decimos a todos los compañeros que nos representan, nos sentimos representados. Esta es la gente que queremos que nos represente, la que le da la solución al otro, la que mira siempre el costado del otro y no solamente mira su nariz, ¿verdad?, sino que está mirando la necesidad del otro. Para nosotros, más que felicitarte por tu gestión, y que no va a ser la última seguramente, porque compañeras como vos se necesitan en todo o en cualquier puesto para poder seguir ayudando e incluyendo a nuestra sociedad, a los jóvenes, a los grandes y a que lo necesite. Claudia, un placer haberte escuchado y tenido en este programa. Para nosotros fue un gusto. Muchísimas gracias, Claudia. Déjame, Carla, los interrumpo para decir solo un dato sobre la minoridad, sobre los menores, los adolescentes, porque engañan tanto a la gente. El 1% de los actos de los delitos son cometidos por menores de edad. El 1%. Que no te mientan, el 1%. No digo que esté bien, ¿eh? No, seguro. Y digo que es el 1%, porque hicieron folletos que dicen el 93%, una mentira total. Por otro lado, quiero decir que desde el 2005, de la Ley de Protección Penal Juvenil, que no voy a decir el número porque es aburrido, disminuyó el 30% en las causas penales de chicos, causas de delitos de chicos, no son penales, causas de delitos de chicos, de menores de edad. Disminuyó el 30% desde el 2005, pero esto no es casual, es porque desde el 2005 se puso la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar,
La ley de educación que hacía que si no iban a la escuela no le daban la asignación universal, y si no tenían las vacunas puestas tampoco le daban la asignación universal. La ley también del 2009, no quiero seguir, pero digo, un Estado presente es el que hace que disminuyan los índices de delito, de violencia y de delito en la sociedad para mejorar el tejido social. Totalmente. Esto para todos aquellos que descreen del Estado, ¿verdad? Todos aquellos que creen que el Estado solamente es para generar un gasto, y no es así. El Estado está para incluir y para aportar justamente en todo este tipo de situaciones donde más lo necesitan. Claudia, un placer haberte Los mismos escuchado. Igual que dicen que no está bueno el Estado, cobran impuestos igual, ¿eh? Los impuestos no lo bajaron ninguno. Olvídate. Compañera, un abrazo, y no me ha faltado oportunidad de conocernos personalmente. Gracias e invitarte a una charla. Porque es más que interesante esto. Gracias. Carla y Jorge. Gracias, saludos. Un abrazo. Bien. Bueno, bien. La verdad que estuvimos con nosotros la compañera Claudia Rodríguez. Más que una charla, fue escuchar lo que generó durante su gestión y lo que le gusta, ¿no? Lo que le apasiona. Bueno, esto fue todo. ¿Por dónde, Carlita? Déjame mandarle saludo a Romina Ortega, Tamara Escarpato, Martín Fierro, Viviana Bravo y Miguel Ledesma, que nos estuvieron bancando por YouTube. Nos vamos a encontrar el día viernes a las 20 horas hasta las 21:30. Así que nada, los esperamos el viernes. Acá, por la posta de acá, desde Florencio Varela. Así es. Gracias, nos vemos la próxima. Saludos.